Apreciados amigos de Radio Taiwán Internacional, me he propuesto seguir vuestras emisiones diarias. Han pasado muchas cosas que hemos vivido juntos. Les adjunto un informe de recepción. Me gustan mucho de sus programas que me causan muchas risas y emociones. El Cartero. Con Andrea Wang y Sol Hon. Un espacio para entretenernos con historias, compartir tus emociones y las nuestras, expresar opiniones, dar sugerencias, reflexionar y dejar volar la imaginación. Bienvenidos a El Cartero. Hola, Andrea. Hola, Sol. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial. Y además la personita ya nos estuvo con nosotros cantando El Cartero. ¿Quién es? Ay, tenemos aquí en nuestras cabinas a Juan Franco Crespo y a Josefa Roch Fortuny. Nos visita desde España. Así es. ¿Cómo están? Pues muy bien, encantadísimos de estar aquí en estos estudios que no son tan familiares. Uh-huh. ¿Qué te sentiste cuando llegaste y entraste por esas puertas? Pues, si quieres que te diga la verdad, como en casa. Ay, qué bueno. En cierta medida, la radio forma parte de la familia. En algún momento he escrito sobre estas sensaciones. Y es un mundo... La gente que lo conoce sabe de qué hablo, y los que no lo conocen dicen, ¿pero por qué estás tan ligado a la radio? Y bueno, pues la radio es eso, y para mí además tiene un significado especial que es, siempre lo he dicho, es mi mejor universidad. Sí, y yo ya poca profesional, porque ya empecé a tutearte. Dije como, viejos amigos, ¿en serio? Sí, ¿Viste? Recién digo, es familia. ¿qué sentiste? Claro. Muy bien. Muy bien, bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cómo y cuándo fue la primera vez que escuchó Radio Taiwán Internacional? Bueno, la historia de Radio Taiwán Internacional viene de lejos. Y ya que me estás haciendo esta pregunta, es fácil porque está grabada en mi ADN. En el año 75 se produce un hecho relativamente tenso en la historia de España. Marruecos decide enviar miles de ciudadanos hacia el Sáhara y yo estaba en aquellos momentos realizando el servicio militar en la Armada Española, o si lo preferí, en los marines españoles, y nos enviaron a aquellas aguas y allí compré un receptor. Yo no tenía dinero, también debo de decirlo, tuve que pedir un pequeño crédito y compré un receptor que es el que me permitió saltar, no ya a las emisoras europeas, sino prácticamente a todo el mundo, con un aparato de radio que compré en la base naval de Las Palmas, y desde entonces pues a escuchar, a ver qué me da este aparato. Y entonces apareció pues la voz de China Libre, o sea, más o menos medio siglo. Nada, ayer mismo. ¿Cuáles fueron las emisoras que escuchaba en ese momento? A ver, en ese momento la radio, sobre todo la radio pública, la gran fuente era en europeas. Pero como esto ya lo tenías trillado, lo que intentabas era localizar otras. Y de ahí es cuando ya saltamos al concepto del diexismo, ¿no? Y con ese receptor, que era un Grundig Satellite 2000, hecho en Alemania. Por cierto, en el año 45 comenzaron esta fábrica a fabricar, ya no fabrican estos receptores, pero eran receptores en aquellos tiempos muy buenos y te permitía ya, porque eran más potentes, te permitía ya saltar a otros continentes. A otros continentes en aquel momento fue cuando se abre el mundo totalmente para mí, porque escuchaba emisoras de los 5 continentes. Wow. Si me preguntáis cuáles eran las más atractivas, ahí tenemos que hacer clasificaciones. Clasificaciones podían ser por la música, podían ser por las noticias y podían ser por las historias. Entonces, las historias, había emisoras que te atraían y una de ellas era precisamente Taiwán. Es un recuerdo
que todavía me voy más atrás. Cuando en mi país estaba la dictadura del general Franco, visto lo que estamos viviendo, era una dictadura blanda, por mucho que nos quieran vender la moto, como yo digo. Y aquí teníamos al general, y entonces tenían muy buenas relaciones, ¿no? Y siempre me llamaba la atención, ¿por qué la voz de China Libre? ¿Esto qué es? Y claro, en aquellos momentos, claro, Mao está arriba, es el que aprieta, y ellos son los que lograron escapar de, entre comillas, del yugo comunista. Y se establece como una especie de simpatía, porque sentirse libre es más que nada un estadio mental, porque si uno no está libre individualmente, no estás libre colectivamente. Y bueno, así comenzamos los intercambios, y es lógico que en aquella época había temporadas que entraban mejor y otras peor. Y cuando se abría la propagación, aquella noche pues prácticamente no dormías, porque te dedicabas a intentar seguir la radio. Que esto pasa, por ejemplo, cuando la FSHIB, la de los militares, que también se escucha, pues no siempre entra, pero hay temporadas que entra como un cañón, problemas de propagación. Y aunque hablan en taiwanés o chino mandarín, es también una emoción rara, ¿no? Encontrarte una emisora que no es habitual. Me quedé escuchando como que yo esto lo leo como parte de la historia y Juan Franco lo vivió. Eso, tal cual. Como que viviente, una historia viviente donde me cuenta esto, porque yo lo leí de los libros, me cuentan mis padres, mis abuelos, pero que estoy totalmente como que emocionada y escuchando esto como historia por primera vez de un occidental, por decirlo, porque siempre escuchamos de asiáticos, ¿no? O lo leemos en los libros, nunca así. Bueno, muy bien. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención de ese primer contacto con Radio Taiwán Internacional, además de lo que dijo de esto de la libertad? Lo que más me ha agradado siempre ha sido la atención que tenéis con los oyentes. Esa es una característica muy buena. Carta que enviabas, carta que era respondida. Y bueno, eran épocas en las que teníais muchos detalles que lamentablemente los correos ahora que están privatizados nos están asaiteando, y llega un momento que dices, bueno, ¿por qué tengo yo que darles a esta gente? Porque ellos lo dicen, ¿no? Pero entonces esa simpatía, esa respuesta inmediata, ese feedback, ese ida y vuelta, eso no deja de sorprendente, y prácticamente toda la región asiática tenía esta atención. Algunas incluso te enviaban libros, discos, o sea, te enviaban cosas que no eran habituales para nosotros. Y eso pues no dejaba de ser un plus de exotismo o de rareza, ¿no? Pues claro, tú ponías una música en algunas veces en las reuniones de oyentes, mira, me ha llegado este cassette, y a los 2 segundos, anda, quita eso, que eso no hay quien lo entienda. Porque claro, no estás acostumbrado, el oído son otros ritmos, otros pueblos, otra gente. Eso me ha dicho varios oyentes, y yo medio como que no le creía, pero ahora que escucho de ti, ahora lo empiezo a creer de la atención, porque no decía, sí, una de las cosas... y fíjate que cuando llegué a trabajar a Radio Taiwán Internacional, en ese momento, bueno, Patti, la coordinadora, siempre nos decían que teníamos que contestar las cartas, todas las cartas, a mano en ese momento. Y ahora, bueno, ahora con el email, con las tecnologías, ¿no? Pero era una de las indicaciones de los jefes. Y además no costaba, porque al principio quizás sí, porque uno no conoce ese oyente. Bueno, empiezo a escribirle. Pero después tan fluido, esa ida y vuelta, ¿no? Y que queda. Así es como lo dice Juan. ¿Hubo algún programa o locutor que marcó especialmente su interés inicial? Había una voz que me atrapó, pero lamentablemente perdí el nombre. Era, si no recuerdo mal, de Panamá. Y
cuando en medio de la noche o en la tarde-noche aparecía su tono, dice, ya está, ya la conseguí. Porque antes no teníamos lo digital, no teníamos tal, todo era analógico y tenías que ir meneando. En Argentina dicen la perilla, ¿no? O sea, el dial muy suavecito hasta que llegaba. Pero él tenía curiosamente una voz que lo caracterizaba, y cuando tu oído lo cazaba, dice, ya está, ya la tengo. Ya sé de quién habla. El nombre... Luis Chong. Es una voz masculina, ¿no? Sí, Su nombre, sí. sí, Luis. Sí. Lo entrevistamos Sí, al Luis. profesor Luis Chong. Tiene una voz de locutor, además, una voz bien grave, lindo, pero es asiático, o sea, uno lo ve. Creo que nació en Panamá de padres chinos. Y estamos tratando de localizarlo también, porque ahora el año que viene son los 50 años de RTI en español. Así que sí, vamos a tratar de... Pero ahora que me lo cuenta, se lo voy a decir cuando lo vea. Que un oyente claro, se acuerde. 50 años de RTI en español, pero no 50 años de la radio internacional de Taiwán, ¿eh? Sí, claro. No, de español solamente, Español. de español. Sí. Yo la escuché, no sé si era en inglés o en francés. Ajá. Claro, Sí. mucho En más. español Tiene vino más años. después. Sí, Claro. sí, sí. Nosotros cumplimos 98 años. La radio, por eso. Sí, sí, sí. La sección de español, estamos por cumplir 50. Medio siglo. Medio siglo. Medio siglo. Toda una vida. ¿Y hoy en día algún programa actual que no se lo pierde? Pues si hay alguno que no me pierdo, y eso ya lo sabéis, que esta es una pregunta con trampa, esto ya lo sabéis, porque cuando llegan los informes, el cartero no falla nunca. Estábamos esperando, con Sol, que lo digas, que lo digas. Nos estamos riendo así disimuladamente. Claro, no podemos, esa carcajada no, pero la verdad que sí, es con trampa, ¿se dio cuenta? Sí, se dio cuenta. Ay, bueno, no vale. Vamos a la siguiente pregunta. Usted ha sido monitor de RTI durante mucho tiempo, ¿no? Además de esos tiempos que nos conoce. ¿Qué significa para usted desempeñar este papel como monitor? Más que nada un compromiso, devolver algo a aquella gente que nos da algo. Y el monitor se compromete pues a informar, pues, entre comillas, de una manera altruista, de una manera simpática, retribuir, y que las emisoras tengan su, digamos, control técnico, que no siempre es fácil. Por ejemplo, antes me preguntaba o hablábamos de la KBS. La KBS tiene en estos momentos unos problemas tremendos para llegar con su señal. Entonces tienes que comunicarte. Antes eso se hacía por carta que tardaba 15 días. Hoy que le dices, oye, seguimos teniendo mala frecuencia, mala propagación, algo pasa. Y a veces rectifican y simplemente muchas veces el problema es que la propagación es la que es, y cuando dice se cierra, que cae, cayó. Y hoy en día tenemos un problema adicional, que es las nuevas tecnologías que han invadido de ruido las bandas. Y entonces eso dificulta lo que es la escucha de la radio tradicional en onda corta. Uh-huh. ¿Y no le da mucho trabajo eso de mandar informe de recepción? O sea, ¿no es mucha carga? En la vida todo es carga, pero hay una cosa. Nosotros decimos sarna con gusto no pica, ¿no? Entonces, como lo haces con gusto, lo que se hace con gusto no es carga. Muy bien. Es placer. Sí. Y creo que es eso, ¿no? Lo que lo motiva a enviar los informes de recepción, además del compromiso, en la parte de la responsabilidad. Además de eso, también el placer y de recibir y algo. Nosotras aquí en el cartero de recibir, porque claro, los informes de Juan son muy detallados día por día, lo que se ha dicho y lo que piensa. Sí. Ese programa es tan detallado y bien hecho. Tiene ya todo un reflexión. Formato establecido. Sí. Y nos encanta. Eso es, gracias a las nuevas tecnologías, hoy es mucho más fácil rellenar. Bueno, con los formularios que enviáis, también era fácil, pero allí tenías que rellenarlo a mano o a máquina, pero hoy en día no. Y además dices, uy, este me salió muy largo, le pongo un tipo de letra más corto para reducir el peso. Claro. Entonces, bueno,
adaptarte a las tecnologías y disfrutar de eso. Aprovechamos que está Juan aquí con nosotras, aquí en el cartero, de cantarle el feliz cumpleaños a las personitas que cumplen la semana. Exactamente. Dale. Marías a cantar en lo que sea o aplaudir. Intentaremos ahí. Vamos que toda la semana, a corito, a corito. Vamos, Andrea empieza. Venga. Ahí va. Juni Sende Kwayo, Juni Sende Kwayo, Juni Sende Kwayo, Juni Sende Kwayo. Muy bien. ¿Lo sabes? Sí. Y luego nos ponemos a venir. Y amiguito, que Dios te bendiga y que cumpla mucho más. Muy bien. Gracias, Eso también. Juan, por Muy bien. acompañarnos en los saludos de cumpleaños de la semana. Así es. Vamos a saludar a los que cumplen entre los días 6 y 12 de diciembre. Vamos a explicarlo. Sí. Porque van a decir, ¿cómo pueden ser? Porque como tenemos un live en el medio, Sí. esto va a estar a diferido. Sí. Así que los oyentes dicen, pero si Juan Franco estuvo en noviembre, ¿cómo que van a saludar a los de diciembre? Claro. No nos equivocamos, ¿eh? No. Aquí estamos. Bueno, vamos a saludar aquí a Iván Carrelero Rodríguez de Cuba, que cumple el día 6. A Burkhard Mueller de Alemania, cumple el día 12. Lisandra Lobaina Cruz de Cuba, cumple el día 12. Sergi Kolesov de Ucrania, cumple el día 12. Javier Jiménez de España, cumple el día 7. Jorge Bustos Alarcón de Chile. De Chile, de Tocornal, Galagante, Sí. Chile. ¿No? Cumple el día Conocido. 8. Sí, qué honor. Carlos Noé Zorrilla de México, cumple el día 7. Mary Donalds Navarro de Cuba, cumple el día 7. Hermógenes Yera Pérez de España, cumple el día 12. Sasha Scholz de Alemania, cumple el día 7. Gonzalo Queipo Gutiérrez Rodríguez de Panamá, cumple el día 12. Wisnu Matselan de Indonesia, cumple el día 8. Luis Cuellar Pacheco de Cuba, cumple el día 9. Y por último a Antonio de Jesús Rifa Álvarez de Cuba, que cumple el día 9. Ay, Muy feliz cumpleaños a todos ustedes. Muchos amigos conocidos. Y yo me reía en el medio porque es la misma expresión. ¿Ves cuánto? A mí, cuando yo escucho nombres así, digo, ¡ay! Bueno, sí, esa no tengo expresión de palabras. alegría. Y gracias por compartir esa alegría con nosotras aquí, Juan Franco. Bueno, dejamos la segunda parte de la entrevista para la semana que viene. Hasta la próxima. Chau, chau.